Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con los videos de la materia de estructura de datos para educación mixta del TEC de Celaya. El día de hoy vamos a ver el tema de la lista circular doblemente ligada. Aquí tengo una imagen que representa la lista circular doblemente ligada. Y pues otra vez en esta estructura, igual que en las otras estructuras circulares, pues no existe el concepto de nulo a menos de que pues la lista esté completamente vacía desde el inicio. Muy bien, el proceso de inserción es muy similar que en los otros casos de listas. Tengo cuatro casos base: insertar en la lista vacía, insertar al inicio de la lista, al final y si no, pues en el medio. Aquí hay ejemplos de cuál es el proceso. Vamos a empezar a codificarlo de una vez para tener un poquito la referencia de qué estamos haciendo. Voy a utilizar el nodo de siempre, ya saben, tengo anterior, siguiente y el número que voy a guardar y pues el constructor de la clase. Aquí para hacer esto un poquito más breve, no hacer el video tan largo, pues ya hice la clase lista doble circular con su nodo inicial, su nodo final, el constructor, el método también para poder saber si la lista está vacía o no y también el método de impresión. Vamos a empezar con el método de inserción y a continuación vamos a explicar poco a poco el método de eliminación, que es un poquito más sencillo. Muy bien. Vamos a crear un método público que se llame insertar lista doble circular. El parámetro que va a recibir pues obviamente es el número que quiero insertar, número insertar, y pues ya podemos comenzar a codificar. Muy bien. Como les digo, tengo cuatro casos base. Sin embargo, pues lo primero que tengo que hacer en el método de inserción es crear el nuevo nodo que voy a insertar. Vamos a hacerlo de una vez, nuevo nodo, y le pasamos el número a insertar como parámetro de inicio, de entrada, perdón. Muy bien. Tenemos cuatro opciones. La primera sería si la lista está completamente vacía. Si lista doble circular está vacía, entonces lo que vamos a hacer, vamos a checarlo primero en la imagen y después pues ya lo codificamos con calma. Tengo esto inicialmente, tengo un nodo con el primer elemento que quiero insertar. Aquí está el nodo auxiliar con inicio y con anterior y con siguiente. Y pues lo que tengo que hacer es obviamente dejar esto conectado de la siguiente manera. Tengo que hacer que inicio empate con auxiliar, fin también tiene que empatar con auxiliar, y pues obviamente auxiliar siguiente tengo que apuntarlo al inicio o al fin o a auxiliar, como sea, ya que están los tres apuntadores apuntando exactamente al mismo nodo. Para terminar las conexiones, aquí hay un ejemplo: paso número 1, inicio es igual a auxiliar para crear esta conexión; paso número 2, fin es igual a auxiliar para crear la segunda conexión; y después pues el paso 3 es auxiliar punto siguiente, que sería esta flecha, la apuntamos con inicio, que apunta al mismo, y auxiliar punto anterior, que sería esta flecha de acá arriba, la número 4, la apuntamos otra vez con inicio para generar la estructura perfecta. Bueno, vamos a hacerlo. En este caso, pues lo que tengo que hacer es decir que inicio es igual a auxiliar. Tengo que hacer también que fin apunte a auxiliar para poder generar la estructura. Y después, pues ahora sí, puedo utilizar aquí cualquiera de los tres apuntadores. Puedo utilizar inicio punto siguiente, fin punto anterior. Aquí no importa mucho, pero bueno, para darle algo de estructura a esto, pues lo podemos poner de la siguiente manera. Aquí pues casi todo da igual. Auxiliar punto anterior es igual a, pues también a inicio. Y listo, ya tenemos esa primera conexión, ese primer nodo insertado sin problemas. La segunda pregunta que podemos hacer es preguntar si voy a insertar al inicio de la lista. Para saber si voy a hacer eso, puedo poner que inicio.número es mayor que lo que tiene auxiliar.número. Con esa sencilla pregunta puedo saber si estoy en este caso de insertar al inicio de la lista. Y pues para poder insertar al inicio de la lista, ¿qué debo de hacer? Aquí tengo un ejemplo.
Tengo un 12 y un 78 en mi lista. Quiero insertar un 2, obviamente el 2 va antes que el 12. Entonces ahí otra vez tengo que hacer 5 conexiones. Aquí hay que ser muy cuidadoso con las conexiones debido a que, pues por el número de apuntadores que utiliza esta estructura, pues si no tenemos cuidado y se nos olvida hacer una conexión o la hacemos antes o después, pues podemos causar un error muy feo en la estructura. Muy bien, aquí ya lo tengo también numerado, 1, 2, 3, 4, 5 para evitar problemas. La primera instrucción sería decir que auxiliar punto siguiente es igual a inicio, es decir que esta flecha ya no apunta a nulo, sino que apunta al número 12, que es lo que está apuntando inicio. La segunda operación, aquí está el resultado, el 2 apunta al 12. La segunda operación sería inicio punto anterior es igual a auxiliar. Inicio punto anterior es esta flecha, esta de acá arriba, es el 12 que está dando vuelta hacia el 78. Pero ya no quiero que apunte al 78, quiero que apunte al 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues inicio punto anterior, lo apunto a auxiliar para generar esta nueva conexión. ¿Qué me falta? La tercera instrucción dice auxiliar punto anterior es igual a fin, es decir, esta flecha, este es auxiliar, auxiliar punto anterior es esta flecha, pues lo tengo que empatar a fin para mantener la estructura correcta. La cuarta operación dice inicio es igual a auxiliar, obviamente el inicio de la lista ya no es el 12, es el 2, tengo que hacer esa conexión. Y la última que me falta es decir simplemente que fin punto siguiente debe de apuntar a dónde, pues al inicio o auxiliar, a cualquiera de los dos, para mantener la quinta conexión establecida y con eso que la estructura pues quede perfectamente representada. Muy bien, en el código que vamos a hacer, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Auxiliar punto siguiente es igual a inicio. A continuación, inicio punto anterior es igual a auxiliar. La siguiente instrucción, la tercera, decía auxiliar punto anterior es igual a fin. La cuarta conexión decía inicio es igual a auxiliar. Y la última conexión, que había que conectar el fin de la lista con el principio de la lista, pues era fin punto siguiente es igual a auxiliar o inicio, cualquiera de los dos. Aquí, por ejemplo, vamos a poner auxiliar. Listo. Ya tenemos el caso si queremos insertar al inicio de la lista. El siguiente caso sería, pues, preguntar si yo quiero insertar al final de la lista. Y para esto, pues, ponemos fin punto número es menor que lo que tiene auxiliar punto número. Pues ya, ahí vamos a hacer el proceso de inserción al final de la lista. Revisamos el proceso de inserción, también es relativamente sencillo ya que tenemos más o menos comprendido el modelo. Tengo un 12 y un 78 en mi lista, en el inciso C, que es insertar al final, y quiero insertar un 95 que obviamente va al final. Aquí pues también tenemos que hacer las operaciones con cuidado, también son 5 conexiones que tenemos que hacer con mucho cuidado. Y la primera dice auxiliar, punto anterior, esta flecha. ¿Dónde debe de apuntar? Pues si se fijan debe de apuntar después del 78, es decir, debe apuntar al 78 para crear la primera conexión que sería el 95 con el 78 ya están conectados. La segunda sería fin punto siguiente, que es esta flecha de abajo, este de aquí, ya no apunta al inicio, ya debe apuntar al 95. ¿Cómo hacemos esto? Pues decimos fin punto siguiente es igual a auxiliar y con eso pues ya tenemos estas dos conexiones listas. La tercera conexión sería auxiliar punto siguiente es igual a inicio. Auxiliar punto siguiente es esta flecha de aquí y tenemos que conectarla con inicio. Aquí me faltó un numerito. Déjenme copiarlo de aquí. Esta tercera conexión que ahorita estamos haciendo sería esta de aquí. Listo. Auxiliar punto siguiente es igual a inicio para hacer esta conexión. La cuarta conexión sería simplemente decir inicio punto anterior es este 12, es esta flecha anterior, debe de estar conectado con el nuevo fin que ahorita es auxiliar y eso ya haría la conexión número 4. Y la conexión número 5 pues simplemente decir, oye, ¿quién es el nuevo fin? Pues auxiliar. Y con eso queda esto perfectamente conectado. Muy bien, en código
¿Cómo lo vamos a representar? Pues y de la misma manera, auxiliar punto anterior es igual a fin para crear la primera conexión. La segunda decía fin punto siguiente es igual a auxiliar. Muy bien. La tercera decía auxiliar punto siguiente es igual a inicio. La cuarta conexión decía inicio punto anterior es igual a auxiliar. Y la última conexión decía, ¿sabes qué? Fin es igual a auxiliar. Listo, ya tenemos las primeras tres conexiones, caso A, B y C. Y nos faltaría nada más el último caso. El último caso es en donde nosotros tenemos que insertar en el medio de la lista. Entonces vamos a crear la opción. Aquí se fijan, ya no quedan más opciones. Si no inserté en la lista vacía y no inserté al inicio ni al final, pues tengo que insertar en el medio de la lista. Muy bien, vamos a revisar las operaciones antes de codificarlas. Tengo el 2 y el 78, quiero insertar un 45 en la lista, va entre el 2 y el 78. Vamos a usar aquí también el concepto de anterior y actual para ir viendo cuál es la posición donde va. Y ya que ubicamos dónde va, pues simplemente decimos, ¿sabes qué? La primera conexión es anterior punto siguiente es igual a auxiliar, que sería esta conexión número 1. Anterior está en el 12 y actual quedaría en el 78. Auxiliar punto anterior es igual a ANT. Aquí lo abrevié para diferenciar entre anterior del nodo y anterior como un nodo auxiliar. Finalmente, actual es igual a anterior, sería la conexión número 3, y la conexión número 4 sería auxiliar punto siguiente es igual a actual. Este es actual y que está apuntando en 78 y el 12 quedaría ANT apuntando aquí. Muy bien. Si lo quieren ver un poquito más gráfico, podemos hacerlo. Vamos a crear los apuntadores ANT y actual. Al inicio, ¿dónde estarían? Pues estarían apuntando, al inicio estarían apuntando aquí, apuntando al inicio. Este sería anterior, vamos a ponerlo aquí abajito. Bueno, aquí arriba creo que hay más espacio. Y actual también quedaría apuntando a la misma posición. Entonces actual quedaría apuntando también aquí. Obviamente pues vamos a hacer la pregunta de siempre. Oye, ¿actual punto número es menor que lo que tiene auxiliar punto número? Sí, entonces tenemos que mover actual hacia adelante. Antes, anterior lo dejamos en donde estaba actual, que al inicio está en la misma posición, quedan igualito. Actual se movería. Y obviamente cuando preguntemos, oye, ¿actual punto número es menor que auxiliar punto número? No. Entonces aquí se quedaría actual y anterior, actual al 78 y anterior al 12, y entonces ya podríamos hacer las conexiones. Bueno, en código, ¿cómo queda esto? Pues de la siguiente manera. Tenemos un nodo que se llama actual, que apunta al inicio de la lista. Tenemos otro nodo que no le voy a llamar anterior porque se me va a confundir con el anterior del nodo. Le voy a llamar ANT, que también va a apuntar al inicio. Y después de esto, pues simplemente tenemos que hacer una búsqueda para ver en dónde tenemos que colocar el elemento. ¿Cómo hacemos eso? Le ponemos actual, punto número, es diferente, perdón, es menor que auxiliar punto número. Si es así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo de siempre, anterior es igual a actual y actual es igual a actual punto siguiente. Bueno, después de hacer la revisión, pues el proceso de inserción es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer primero es decir anterior punto siguiente, ANT punto siguiente es igual a auxiliar, auxiliar punto anterior es igual a ANT, actual punto anterior es igual a auxiliar, y la última conexión es auxiliar punto siguiente es igual a actual. Bueno,
Son las mismas conexiones que tenemos aquí en la imagen. Anterior punto siguiente es igual a auxiliar para crear la primera conexión. Auxiliar anterior es igual a ANT para crear la segunda conexión, esta de aquí. Actual punto anterior es igual a auxiliar para hacer la tercera conexión y la última conexión es auxiliar punto siguiente es igual a actual. Y bueno, con esto ya tenemos listo el proceso de inserción. Voy a cerrar esta ventana. Voy a dejar la otra ventana activa, que es la de eliminación. Afortunadamente ese método es mucho más sencillo. Tengo otra vez una lista doblemente ligada y tengo otra vez 4 opciones. Puedo tratar de insertar el único elemento de la lista. Si la lista tiene un solo elemento, pues desaparecemos todo lo que tiene la lista. Esa instrucción es muy sencilla. Puedo tratar de eliminar el inicio de la lista, el final de la lista o un elemento que esté en el medio. Entonces vamos a hacer ese proceso. Muy bien. Entonces en el código, ¿cómo quedaría? Bueno, pues tendríamos que hacer un método para eliminar elementos de la lista. Vamos a crearlo de una vez. Public void eliminar de la lista doble circular. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a eliminar un número. Le voy a poner número eliminar y pues ya podemos proceder. Este tipo de estructuras de datos, algunos alumnos me preguntan, bueno, ¿y para qué queremos usar estas estructuras de datos o en qué casos las podemos usar? Bueno, no es tanto que realmente los problemas se adapten a usar una estructura de datos en específico, algunos sí, algunos problemas sí. El objetivo de estos modelitos es que tú, en primer lugar, entiendas cómo se generan algunas estructuras de datos sofisticadas de los lenguajes, pero también que tú puedas de alguna manera tener una organización mental correcta. Este tipo de estructuras te obligan a que tengas que hacer un proceso mental de decir, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles casos debo de poder analizar? ¿Qué va a ser cada caso en específico? Finalmente, ¿cuáles son los comandos en específico para cada uno de los casos? Y eso pues te obliga a que tengas que pensar. El objetivo de estructura de datos es que tú puedas pensar de una manera correcta. Esto pues no nada más es para estructura de datos, en muchos lenguajes pues tú tienes que aprender a pensar, si no pues solucionar un problema siempre va a ser algo complicado, algo que te va a costar trabajo. Si tú estableces que vas a hacer una operación, pues tienes que dar el sentido de por qué vas a hacer esa operación, cómo la vas a hacer, de qué te va a servir, cuáles son las posibles implicaciones. Pensar un poquito hacia adelante tampoco está mal. Entonces, otra vez, estas estructuras de datos pues te ayudan a que tú puedas ir moldeando tu forma de pensar, tu organización, tu programación básica y que pues si de pronto estás haciendo una base de datos, una página web u otra cosa, pues finalmente tengas un modelo de pensamiento estructurado, por decirlo así. Muy bien, vamos a hacer eliminar una lista doble circular. Aquí ya puse un if que dice si la lista no está vacía, pues vamos a empezar a trabajar. La primera opción decía que si inicio, si mi lista tiene un solo elemento, pues eso significa que esto va a tener una estructura similar a esto. Por ejemplo, inicio va a ser igual, va a apuntar a la misma posición que fin. Y aquí pues también yo puedo preguntar, oye, ¿y si inicio.número es igual al número que quiero eliminar? Bueno, pues entonces tengo que echarme ese elemento y dejar la lista completamente vacía. Para dejar la lista vacía, pues esto es muy sencillo, le ponemos inicio es igual a fin, igual a nulo y pues ya, se va el único elemento que tenía la lista. ¿Qué era la opción B? La opción B era tratar de eliminar el inicio de la lista. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, yo puedo preguntar si lo que tiene inicio punto número es igual a el número a eliminar, pues resulta que quiero eliminar el primer elemento de la lista. Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, vamos a verlo primero en la imagen y ahorita checamos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que desconectar el 2. Así de fácil. Para desconectar el 2 tengo que decir que inicio punto siguiente punto anterior, que es esta flecha de aquí, ya no debe de apuntar al 2, debe de apuntar ¿a dónde? Al fin, para que esta flecha apunte en esta dirección. Vamos a tratar de dibujarlo a ver si no me voy muy chueco. Tengo que hacer que el 12 ya no apunte para donde está, sino que apunte a el fin. El segundo comando dice fin punto siguiente, debe de apuntar a inicio punto siguiente, porque quiero que esto ya no apunte al 2. Quiero que este nodo o este apuntador, perdón, apunte ahora al 12, que es inicio punto siguiente. Y después lo que tengo que hacer es decirle que inicio punto siguiente se mueva hacia adelante, para que inicio ya no apunte al 2, sino que apunte al 12. Y con eso, pues yo pueda generar una estructura similar a la que tengo aquí como resultado. Muy bien, eso es lo que tengo que hacer para desconectar el primer elemento de la lista. En el código, ¿cómo queda? Pues con las siguientes tres instrucciones. Inicio, punto siguiente, punto anterior. Ahí tengo que irme uno para adelante y luego uno para atrás para encontrar el apuntador exacto que necesito. Es igual a fin. Y con eso hice la primera desconexión o reconexión, como ustedes le quieran decir. Luego fin punto siguiente es igual a inicio punto siguiente para la segunda conexión. Y la tercera pues ya nada más es adelantar inicio para que inicio ya no apunte al principio sino al que sigue. Y con eso pues puedo dejar ese nodo, el primer nodo, pues completamente desconectado. Muy bien. Vamos a ver. La segunda opción era pues igual, si yo quiero desconectar el último de la fila, o el último de la lista, perdón, tengo que preguntar si fin.número es igual a el número que quiero eliminar. Si esto es cierto, pues vamos a proceder. Igual, ¿cuál sería el método de desconexión? Ahora quiero desconectar el 95. Bueno, pues tengo que, en primer lugar, decir que fin punto anterior punto siguiente es igual a inicio. Este es fin punto anterior y este es fin punto anterior punto siguiente. Es decir, este apuntador ya no lo quiero tener conectado al 95, quiero que esto se reconecte al 12. Ese sería el primer comando. El segundo comando sería inicio punto anterior es igual a fin punto anterior. Quiere decir que este apuntador ya no debe de apuntar al 95, debe de apuntar uno atrás que es al 78. Y la tercera pues ya nada más es como nosotros, igual que como nosotros recorrimos inicio al siguiente para adelante, podemos recorrer al fin uno para atrás para que fin ya no apunte al 95 sino al 78 y con eso pues el 95 quede completamente desconectado. En código, vamos a verlo, fin punto anterior punto siguiente es igual a inicio. El siguiente era inicio punto anterior es igual a fin punto anterior. Y el último comando, pues ya dijimos, nada más es recorrer fin hacia atrás para completar la desconexión del nodo. Muy bien, esta es la tercera opción, que sería eliminar el último elemento de la lista. Y si no quiero eliminar ninguno de esos, pues ahí ya nada más me queda una última opción, que sería eliminar algún nodo que esté en el punto medio. Para esto otra vez vamos a recurrir a nuestros auxiliares, a nuestros apuntadores auxiliares actual y anterior. Nada más que aquí le voy a poner otra vez a NT para que no se confunda con el anterior del nodo. Voy a hacer lo mismo, vamos a hacer una búsqueda para ver si el elemento existe o no y en dónde está, en algún punto medio de la lista. Entonces ponemos actual punto número, mientras actual punto número sea diferente que el número que quiero eliminar, y actual punto siguiente sea diferente del inicio. ¿Por qué tengo que hacer esta segunda condición? Muy fácil. Si el número no está,
actual va a dar toda la vuelta y se va a quedar, o se va a quedar, no va a toda la vuelta, sino que se va a quedar atorado en el nodo fin. Si el nodo actual se fue hasta fin, quiere decir que el elemento no existe. Entonces, el elemento que quiero eliminar, que no estaba ni al principio ni al final, pues tampoco está en ningún punto medio. Por lo tanto, pues tengo que hacer esta pregunta, pues nada más para asegurarme y al final poder saber en qué posición se quedó el apuntador y con eso saber si el elemento existe o no. Y pues en su caso, borrarlo o no borrarlo. Entonces aquí hacemos lo mismo. Decimos que ANT es igual a actual y después actual es igual a actual punto siguiente para seguirnos moviendo en la lista doble circular. Aquí, pues como ya tengo mi referencia, esa referencia me va a servir, mi apuntador me va a servir para saber si me fui hasta el final o si al revés, si no me fui hasta el final de la lista, quiere decir que el elemento sí estaba, sí lo pude encontrar. Ahí para hacer la eliminación, ahorita lo vemos, ¿sí? Las operaciones para poder eliminar son muy sencillas, nada más son estas dos, que es anterior punto siguiente es igual a actual punto siguiente. Entonces anterior punto siguiente es igual a actual punto siguiente, hacemos que esta flecha brinque y en lugar de apuntar al 45 ahora apunte al 78. Y después el siguiente es actual punto siguiente punto anterior, esta flecha de acá arriba, este 78 lo empatamos con ¿quién? Pues con actual. Entonces de esa manera desconectamos el 45 y queda nada más la estructura con el 12 y con el 78 activos. Muy bien. Entonces, ¿cómo ponemos esto? Pues simplemente decimos que anterior punto siguiente es igual a actual punto siguiente y actual punto siguiente punto anterior es igual a ANT y con eso pues dejamos todo desconectado. Finalmente aquí en el else podemos poner el comentario de que el elemento no existe. Entonces aquí puedo poner el elemento número eliminar no está en la lista. Muy bien. Con eso terminamos el código. Todo está bien. Podemos irnos a el de prueba. Aquí un detallito como le puse al método. Eliminar lista doble circular. Aquí me falta una R, por eso no me lo reconoció. Ahora sí. Listo. Aquí ya tengo en el método main, ya tengo pues la creación de la lista doble circular. Tengo la inserción de 5 elementos como siempre. Imprimimos los elementos que están en la lista, obviamente de atrás hacia adelante. Y después eliminamos el 10 que está al final de la lista, el 0 que está al principio de la lista. Y después pues buscamos un 100 para ver si está en la lista. Y ahí me debe de imprimir que el elemento no existe. Muy bien, corremos. Y aquí está. Tengo mis elementos insertados en orden numérico, ascendente. Me dice que el 100 no está en la lista y después, pues como eliminé el 0 y el 10, pues nada más quedaron vivos el 1, el 5 y el 8. Muy bien jóvenes, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya sido útil el video. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.